Eh, Así no se nos va el tiempo. Bueno, buenos días a todos otra vez. Vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada respecto de Estado. Y después vamos a hacer un análisis de los fragmentos, ya le venía comentando a los chicos, de los fragmentos que vieron del corto de esta película de Tiempos Modernos de Chaplin, ¿sí? Nosotros habíamos abordado el tema de Estado, habíamos visto la evolución de la intervención del Estado en materia social y en materia de mercado, a través de los estados, no sé si recuerdan que hablamos de cómo evolucionaba el Estado a través del tiempo, del Estado, vimos el Estado liberal, el Estado de bienestar, el Estado neoliberal, los tiempos de globalización, y bueno, toda esa secuencia y a su vez la evolución del Estado desde lo que fue la época del medioevo hasta este Estado de tipo capitalista y cómo llegó el Estado a evolucionar en cuanto a su intervención, ¿no? En materia de mercado, en materia laboral también. Por supuesto que, como les comentaba la vez pasada, la nota característica del Estado, de este Estado moderno, es ese poder supremo. Quiere decir que no existe otro poder por encima de él. A diferencia de este Estado que se concebía en el medioevo, donde ese Estado en realidad, el poder estaba disgregado y en realidad tenía que ver más bien con pequeños grupos de poder concentrado de acuerdo a los sectores. Así la Iglesia concentraba el poder respecto de los creyentes, el feudalismo, o los nobles respecto o el señor feudal respecto de los vasallos, y así los distintos tipos de poder ni siquiera tenían que ver con esta noción que uno conoce, con esa delimitación geográfica que tiene el Estado moderno, sino que era un poder reducido que se limitaba a los súbditos o a quienes ejercía el poder de acuerdo a estas distintas categorías que uno va conociendo, ¿no? Entonces, esta característica fundamental de ser soberano, supremo, de este Estado moderno. Y este Estado moderno, como dijimos antes, se caracteriza bien o está marcado por el capitalismo y lo que es como la protección de la propiedad privada. Nosotros estuvimos viendo, ya les decía, todo este tipo de evolución, y lo que vamos a ver ahora, más allá de esto y del rol social o esta injerencia en el mercado que va teniendo el Estado, podemos ver, por supuesto, que si uno relaciona Estado y mercado, son conceptos que en realidad están estrechamente vinculados, ¿sí? Porque más allá de la intervención o no que haya tenido el Estado en política de mercados, uno puede ir viendo que es necesaria esta intervención, ¿sí? Porque si uno no tuviera este Estado que regulara estas relaciones de mercado y estas relaciones laborales de alguna manera, daría lugar a abusos. Abusos, por supuesto, que tienen que ver abusos de poder con clases dominantes sobre clases dominadas, o aquellos que tienen un mayor poder adquisitivo, o como uno lo llamaba antes, el capitalista, ¿no? O el empresario respecto del trabajador, ¿sí? Sí, voy a silenciar así no hay interferencia, ahí va. Entonces les comentaba que uno va viendo esta intervención del Estado justamente porque el Estado y el mercado no pueden verse de manera independiente, ya que estas relaciones de mercado, si no tienen de alguna manera esta mediación por parte del Estado, genera abusos. Y esto es lo que fuimos viendo a través de los distintos tipos de estados que ustedes fueron viendo, ¿no? Donde el Estado intervenía en mayor o menor medida para, de alguna manera, paliar esas situaciones de desigualdad. Lo que quería que avancemos hoy era en las teorías, ¿sí? Yo les voy a mostrar un cuadrito, ahora les voy a compartir respecto de lo del mercado que les estaba comentando. Y también quería que ya pasemos a las teorías que de alguna manera fundamentan la existencia del Estado, ¿no? Esto es lo que más o menos les comentaba recién, esta evolución histórica, social y económica, el Estado feudal donde estaba ese poder dividido, y este Estado capitalista donde es un Estado soberano supremo. Y esta pugna que hay entre el Estado, ¿sí?, y el mercado, donde este Estado interviene para librar esas desigualdades de que hablábamos recién.
Nosotros ahora vamos a pasar a las teorías contractualistas que les adelanté la semana pasada, que tiene que ver en buscar el origen o el porqué de la existencia del Estado, ¿no es cierto? En épocas medievales, como decíamos antes, el poder que se les otorgaba a quienes ejercían el poder estaba vinculado con un origen divino, ¿sí? Que venía de Dios ese poder, y que ese poder, por lo tanto, era incuestionable. A partir de estas teorías contractualistas o naturalistas, empieza a surgir la idea de buscar una explicación de tipo racional, es decir, un origen que no sea un origen divino, sino el porqué del Estado, por qué nace el Estado y por qué tenemos esa necesidad de que el Estado exista. Y ahí nos vamos a encontrar con estas principales teorías contractualistas o naturalistas que se dan entre el siglo XVII y XVIII. Los principales, como se los puse acá, son Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes y Locke, generalmente los dos, las teorías de ellos se desarrollaron alrededor del siglo XVII, y ustedes van a ver que la postura de ellos tiene que ver bien con... está fuertemente marcada por la época de las guerras civiles. Es decir, las guerras civiles marcaron a estos pensadores, y de alguna manera lo que buscan ellos es atenuar esa situación de conflicto o esa situación de guerra a través de esa intervención del Estado. El primero, el Hobbes, como les decía, estuvo marcada por ese periodo de violencia que se dio en Gran Bretaña a través de las guerras civiles, y es importante también, esto no se los mencioné, que los tres autores parten de un estado de naturaleza, es decir, todos viven en un estado de naturaleza donde viven libres y con igualdad de derechos, ¿sí? Los tres. Y plantean la situación de cómo ese estado de derecho se transforma o por qué es necesario que intervenga el Estado. En el caso de Hobbes, habla de un estado de naturaleza, donde, como les decía, las personas nacen libres y con igualdad de derecho, pero que dice que el hombre, esencialmente por naturaleza, es egoísta y violento. Y que como es egoísta y violento, perdón, estoy omitiendo un compañero, ahí está. Y que como el hombre es egoísta y violento, de alguna manera necesita ceder esos derechos y el ejercicio de ese poder, esa individualidad, para poder garantizar un orden y una paz social. Entonces, justifica que todo ese poder uno se lo entrega al monarca, que son monarquías de carácter absoluto, en pos de mantener ese orden y ese bienestar social. De hecho, Hobbes justifica ese poder despótico, esa tiranía y ese abuso del poder de la monarquía, diciendo, bueno, en realidad esto es así, pero es la única forma que nosotros tengamos paz y tengamos seguridad, y esto tiene que ver con esa naturaleza de violencia y egoísmo del hombre, y de otra manera no podríamos vivir en armonía y con paz y orden social. Entonces, de alguna manera justifica el accionar de esa monarquía absoluta, y dice que el hombre a lo único que no renuncia es a su derecho a la vida. Después, el resto de los derechos los cede a ese monarca en pos de ese bienestar. A diferencia de esto, Locke sigue manteniendo de alguna manera ese estado de naturaleza, pero hace una diferenciación entre lo que es el estado de naturaleza y el estado de guerra, ¿sí? Dice que el hombre también nace libre y con igualdad de derechos y demás, pero que esta paz que tiene en este estado de naturaleza es una paz de alguna manera que no es una paz absoluta o una tranquilidad, sino que cuando el hombre entra en conflicto se genera un estado de guerra. Y este estado de guerra se genera, dice, porque no hay alguien que medie o que arbitre entre estas relaciones de conflicto que hay entre los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de esta situación, necesitamos delegar también este poder a través de ese contrato social. Pero ese poder, a diferencia de Hobbes, va a decir, no va a ser de carácter absoluto, sino que va a tener un límite que va a estar dado por la ley. Y va a ser la ley la que de alguna manera limite ese abuso de poder y a su vez proteja las libertades individuales de los seres humanos. Esto es lo que va a decir Hobbes. Como les decía también, está marcado por la época de las guerras y de esa violencia, pero a su vez él ya empieza a poner un límite en la ley a ese poder abusivo de la monarquía absoluta que contemplaba o admitía Hobbes. Y por último nos vamos a encontrar con Rousseau.
Rousseau ya está más en el siglo XVIII, lo que se conoce como en la época, el periodo del iluminismo, de las luces, donde ya claramente empieza a haber una tendencia más racional y cambios, ¿no es cierto?, importantes a nivel cultural, social y político y científico. Y ya Rousseau marca otra tendencia totalmente distinta a la que tenía Hobbes y Locke, que eran más individualistas. Rousseau va a decir, bueno, sí, es verdad, hay un estado de naturaleza donde todos nacemos libres, donde la única ley que hay es la de la razón, y el hombre no es un hombre violento, como hablaba Hobbes, o egoísta, sino que es un hombre bueno por naturaleza, que está en un estado de felicidad. Y que ese estado de felicidad de alguna manera se corrompe o se altera cuando aparece el concepto de lo que es la propiedad privada. A raíz de esta propiedad privada y de este conflicto que hay, es necesario celebrar un primer contrato social. Pero este primer contrato social va a tener como nota característica que en realidad va a terminar de alguna manera marcando más las desigualdades, porque va a tender a beneficiar a la clase social más alta, y a su vez estos derechos de carácter individual no serían suficientes para garantizar el bienestar común. Entonces dice, bueno, a partir de este primer contrato social que es insuficiente, se celebraría un segundo contrato social, un contrato social que tiene que ver con una voluntad, un bienestar colectivo. Rousseau acá en este caso ya se aparta de la postura de los anteriores pensadores y dice, bueno, acá no se trata de libertades o de proteger libertades individuales o derechos individuales, sino derechos colectivos, ¿no es cierto? Y en pos de ese bienestar es que uno debe ceder sus derechos para que se medie esta situación y esta voluntad colectiva sea lo que predomine. Y habla justamente de que para él el ideal de un Estado sería un Estado de democracia directa. ¿Cuál es una democracia indirecta? Esa democracia donde el pueblo, los integrantes del mismo, se puedan reunir a través de asamblea y decidir las cuestiones. Distinto, por supuesto, que a la democracia que tenemos nosotros, ¿no? Que es esa democracia de carácter indirecta donde uno a través de sus representantes ejerce su poder. Pero marca justamente esto que es la soberanía del pueblo. Dice acá la soberanía o ese poder ya no está en el monarca, está en el pueblo es el que ejerce la soberanía. Así que bueno, es muy diferente la noción de uno y otro, ¿no es cierto? Con esto, sí, de manera muy resumida, lo que acabamos de ver son estas teorías contractualistas o naturalistas que explican el origen, el porqué del Estado de manera más racional y que creo son las más importantes. A mí me interesaba, lo que quería, perdón, estoy sacando la pantalla, ahí está. Lo que quería que ustedes vieran más allá de esto, y con respecto al 1 de mayo, ¿no?, que fue el viernes pasado, era que podamos relacionar y de alguna manera ver esta situación del video. Y cómo lo relacionamos con la intervención del Estado y a su vez, como les decía recién, el mercado, no solo el mercado a nivel económico, sino el mercado laboral. No sé si ustedes cuéntenme, yo voy a habilitar los audios, cuál es lo que ustedes pudieron observar del video y cómo lo relacionan con lo que vimos hasta ahora. ¿Alguno quiere contarme qué vio en el video, por ejemplo? Yo no me acuerdo exactamente qué video era, pero sí me acuerdo que en un específico Chaplin estaba como siendo parte de la cadena de producción, por así decirlo. Sí. Y esta cadena iba cada vez más rápido, entonces prácticamente le pedían a él que trabaje de la misma forma de la que trabajaban las máquinas, que cada vez eran más rápidas y eran como menos costosas en comparación a la mano de obra de la época. Claro, exacto.
Bueno, la película esa, en realidad los fragmentos que ustedes vieron eran la que me decís vos, que es cuando es la cadena de producción, y cómo de alguna manera van tomando al ser humano como un objeto de producción que tiene que de alguna manera cumplir con una cierta cantidad o un ritmo de producción determinado. Y es una película muy vieja, es del año 1936, pero ustedes por un lado vieron el fragmento ese, después vieron el otro fragmento, creo que era la máquina de comer, creo que era. Sí. Sí, la máquina de comer que mostraba cómo de manera automática buscaban con esto más allá del... Utilizar para que sea más efectivo el horario de trabajo. Exacto, exacto, optimizar eso. Y a su vez, la otra situación es cuando él se ve de alguna manera, casi accidentalmente, dentro de una protesta o una huelga de trabajadores, ¿no? Sí, después de que lo hayan metido preso. Bien, ¿por qué? Porque en realidad lo que trata, o sea, la película abarca muchas situaciones. En primer lugar, a mí me interesaba que lo vieran desde, bueno, el punto de vista del Día del Trabajador, que es un día que obviamente se conmemora en todo el mundo y que tiene que ver, por supuesto, ustedes ya recuerdan por qué se conmemora el Día del Trabajador, sí. ¿Alguno se acuerda? Bueno, en realidad el Día del Trabajador, ustedes saben que surge en 1886 a raíz de una situación de una huelga que se da de trabajadores que buscaban una mejora en sus derechos del trabajo, ¿no? Se da en 1886, en Chicago es esa huelga que se lleva a cabo, ¿no? Y en realidad lo que primero se establece es los derechos del trabajador, la jornada laboral de las 8 horas, ¿sí? Una jornada laboral que ustedes saben que es una jornada que hoy por hoy sigue existiendo, ¿no es cierto? Más allá de las horas extras, las jornadas reducidas y todo lo que uno conozca. Bueno, de alguna manera viene a sentar un precedente, el Día del Trabajador, en conmemoración a los logros conseguidos y a los derechos que el trabajador fue adquiriendo a través del tiempo. En nuestra Constitución, ustedes saben dónde está plasmado este derecho de huelga. No. Bien, bueno, nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional el artículo 14 bis habla de los derechos de trabajador, fue uno de la última reforma de los artículos introducidos en la Constitución Nacional, donde habla, entre otras cuestiones, del derecho de huelga. El derecho de huelga, a su vez, al igual que todos los otros derechos de la jornada laboral, de las condiciones dignas de trabajo y de todas estas cuestiones que tienen que ver con el derecho laboral, como siempre, tienen su base a través de nuestra Constitución Nacional, y después nosotros particularmente tenemos una ley de contrato de trabajo que regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. Esta ley, y de alguna manera es lo que les quería, esto viene a colación de lo que estuvimos hablando, de esta intervención del Estado, el Estado interviene y de alguna manera legisla o regula estas relaciones laborales a través no solo de esta norma fundamental como la Constitución, sino como numerosas leyes. Y de hecho también hay contratos, más allá del contrato de trabajo, también tenemos los convenios colectivos de trabajo que hacen a las distintas ramas laborales. Entonces es importante que ustedes sepan, más allá de todas estas cuestiones del Estado, es como ustedes ven plasmado hoy por hoy estas garantías que el Estado, nos brinda a nosotros, más allá de ciudadanos, como trabajadores, para evitar estas situaciones de abuso de empresas, de empleadores y demás. Entonces nosotros tenemos esta ley, que es la 20.744, es la ley de contratos de trabajo, es una ley general. Si nosotros tuviéramos que hablar de un orden en prioridades y jerarquía, por supuesto tenemos la Constitución Nacional, tenemos la ley de contrato de trabajo que establecen marcos generales en cuanto a la jornada laboral, este derecho a huelga, en las cuestiones de sindicatos y un montón de cuestiones más,
y regulan determinadas situaciones de trabajo, situaciones de licencia por maternidad, bueno, y un montón de cuestiones más, es muy amplia la ley, crea un marco general de protección de los derechos del trabajador, derechos y deberes del trabajador y del empleador también, ¿no es cierto? Y a su vez después uno se encuentra en rango, seguirían abajo los convenios colectivos de trabajo que se celebran de acuerdo a cada rubro o actividad, digamos, que hay específicos, sanidad tiene un convenio colectivo de trabajo, empleados de comercio tiene otro convenio colectivo de trabajo, y la construcción, y después a su vez, en ese rango de importancia, vendría el contrato individual de trabajo que cada uno celebra con su empleador. Por supuesto que todos, desde el contrato de trabajo, desde la Constitución Nacional hacia el contrato de trabajo, nadie puede establecer condiciones inferiores a los que prevé nuestra ley de contrato de trabajo, que es el marco, ¿no es cierto?, general que regulará estas relaciones laborales. Entonces, de alguna manera, es la injerencia del Estado en estas relaciones de mercado y relaciones laborales, porque las relaciones de mercado y las relaciones laborales uno no las podría ver de manera independiente, ya que la oferta y la demanda del mercado, la producción de bienes y demás, hace que el mercado laboral se active en base a esa oferta y demanda también, y que a su vez eso se fije el precio o fije la remuneración del trabajador. ¿Sí? Son cuestiones que están estrechamente relacionadas. La idea de que ustedes vieran el video era primero ver, como les decía, el video es de 1936, y ustedes claramente ven cómo es una era capitalista, donde se está marcada por la industrialización, y donde se ve claramente cómo acá el ser humano termina siendo un objeto que sirve para producción. Lo que habíamos hablado antes de cómo la situación fue cambiando, y cómo esa situación del señor feudal que uno conocía, el trabajo rural o agrario, fue cambiando a través de la industrialización, las fábricas, el trabajo urbano y demás, fue haciendo esta situación que vimos antes en los distintos tipos de Estado, como de alguna manera se generó esa cuestión, esas situaciones de crisis en materia laboral, obviamente porque el trabajo que antes hacían varias personas, ahora bastaba que uno, dos o pocas personas en relación al trabajo de antes, el trabajo manual artesanal. Obviamente la industria generaba que esto requiriera menos mano de obra para el trabajo. Pero a su vez, esa mano de obra que también de alguna manera se encontraba explotada. Y esto de encontrar a la persona más allá de un ser humano íntegro, y tenerse en cuenta este ser humano con todas estas cuestiones, genera lo que ustedes ven en el video, de alguna manera donde no se tiene en cuenta al ser humano ni a la dignidad como tal para poder trabajar, sino que se trata de un objeto que el único fin del empresario es mejorar su producción, la cantidad de producción, y sin importarle siquiera la condición humana de la persona, degradarla a tal punto de, como mencionaba Delfina, tratar de optimizar los tiempos de trabajo, si comían, si no comían, si tenían su tiempo de descanso. Y bueno, en la película ustedes ven un fragmento, pero en alguna parte hace claramente relación a qué lleva esto, a los niveles de estrés, ¿no? Esta persona, Chaplin muestra, hay una parte de la película que sigue avanzando, pero él termina internado, lo vienen a buscar porque de alguna manera tiene un brote de locura, empieza a hacer cosas insólitas, lo vienen a buscar, lo llevan a un hospital para tratarlo psiquiátricamente, psicológicamente, por toda la alteración que padece a causa de ese exceso de trabajo, de trabajar como una máquina donde no se tenía en cuenta nada, y termina de alguna manera afectando su salud. De hecho, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la realidad actual, con el estrés laboral, cuestiones hoy que aparecen conceptos como el moving laboral y todas estas cuestiones, el acoso laboral y un montón de conceptos que van apareciendo en la actualidad producto de esta situación de estrés constante que da este mundo en el que vivimos actualmente, y que genera este estrés o esta sobrecarga emocional, física y psíquica a raíz del trabajo.
hay un montón de cuestiones o de figuras que las leyes laborales incluso hoy prevén y que antes eran impensadas. Pero muestra claramente eso, ¿no? Como primero la gente iba a trabajar a las empresas y se las asemejaba con un ganado, ¿no? Como que eran animales. Un ganado y trabajan, se aumenta el nivel de producción, se trabaja, genera esta cuestión, y después, por último, muestra también la situación de cómo en aquella época, también como fue en el Día del Trabajador o en esa marcha de Chicago que hablábamos antes, ya también se veía esas manifestaciones en pos de los derechos del trabajador. Esa huelga donde él sin querer va a alcanzar un banderín que se cayó en un vehículo que pasa y justo viene una manifestación y están haciendo una huelga en el trabajo, una manifestación por condiciones laborales, y él termina inmerso en esa situación. Sin quererlo, pero de alguna manera termina él manifestando ¿no? lo que le pasaba, porque en realidad él termina siendo un objeto de abuso en materia laboral, le lleva a tener estos problemas psicológicos o estos problemas de salud, y sin querer participar termina en esa marcha por los derechos laborales, ¿no? En realidad la película da para hablar un montón de cuestiones, más allá del intervencionismo del Estado en materia del mercado y laboral, y es una película que, aunque hace muchos años que se hizo, guarda una relación bastante importante con la realidad y la situación actual nuestra. Esa era la idea de que vieran la película. Como les adelantaba al principio, y los chicos que se fueron sumando después, les cuento que la idea de la película es, como les decía, es hacer el trabajo, que lo puedan volcar en sus carpetas de puño y letra, y que en realidad no, la idea es que para este jueves no se los voy a pedir que los entreguen a todos, sino que voy a pedir únicamente a aquellos que por ahí necesiten, que se encuentren con alguna, necesiten mejorar su nota y demás respecto de la materia, los voy a ir pidiendo. El resto los tienen en la carpeta, pero no es obligatorio que hagan la entrega el día lunes. Sí, que lo hagan de puño y letra, y les voy a subir la consigna a través de la plataforma de qué es lo que les voy a preguntar. Pero realmente en sí el trabajo tiene que ver con todas estas cuestiones que estuvimos hablando antes, y tiene que ver con relacionar de alguna manera estos contenidos que vamos abordando a través del Estado y la función del mismo, la acción concreta que ustedes pueden visualizar, y hacer un paralelismo también con esta situación actual y cómo se relaciona con aquel film que es bastante viejo, o data de bastante tiempo atrás, ¿no? De hecho es hasta en blanco y negro, pero que de alguna manera sigue relacionado con esta situación actual a nivel laboral que venimos teniendo, ¿no? Así que bueno, en sí, eso es lo que les quería aclarar respecto del trabajo. Creo que de acá, espero a ver si alguno de ustedes tiene alguna duda, algo que me quiera consultar puntualmente. Creo que ya más o menos todos tienen un estado de cómo van en lo que va de la cursada, recibieron todos la notificación de semáforo, así que ya más o menos saben cuál es la situación. ¿Está en la plataforma, profe? ¿Cómo? ¿Está en la plataforma o en el Classroom? Sí, no, en la plataforma, creo que no estuviste en la clase pasada, yo les comenté, en la plataforma creamos una tarea que se llama semáforo para poder hacer una devolución de todos. Entonces ustedes entran a la tarea esa que dice semáforo, y donde tienen las calificaciones, ahí pueden ver, ahí está, bueno, verde, amarillo y rojo, hay arriba una breve explicación de lo que significa cada uno, cuál es la situación respecto del trimestre, y después está calificado, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda me consultan, no hay ningún problema. Y después les voy a ir subiendo la corrección de los trabajos grupales que hicieron, ¿sí? Así que bueno, si me quieren hacer alguna consulta más, los escucho para que me hagan la consulta. ¿Cuándo es la próxima clase?
La próxima clase la vamos a tener seguramente el martes que viene. Vamos a tratar de respetar el horario que es a las 12, para que así no se genera más confusión. Y seguramente yo les estoy subiendo hoy el trabajo de la actividad esta que tiene que ver con el video que vieron, y ya nos veríamos por Zoom la próxima clase, que sería el martes próximo, ¿sí? Yo igual se lo subo por Zoom y por la plataforma. Ok. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda, algo que me quiera preguntar, que haya quedado? ¿No? Me estoy fijando en la plataforma, lo del semáforo, y no aparece la nota. ¿No te aparece verde, rojo o amarillo? No, no me aparece como que si tuviera nota, o sea, como que falta que lo entregue. ¿Y te abriste lo que es la parte de calificación? Sí, y no hay. Me No dice tenés que no existe ningún recurso. Bien. Yo les voy a mandar, sí, en realidad algunos lo veían, pero no veían, porque generalmente aparece con la letra, la B, la A o la R. ¿Sí? Igual, No, o sea, no me aparece nada. A mí tampoco Me me aparece. aparece fecha de inicio, ¿ninguno? fecha de entrega y nada más. Aguárdenme un segundito. Si quieren, y no se nos va el tiempo, trato de pasarle ahora, y si no, lo que voy a hacer después es subirles directamente se lo vuelvo a subir. A mí me parecía, sí, porque me da la posibilidad de calificarlos a todos, pero bueno, si quieren lo que hacemos después es, voy a ver si se lo puedo pasar ahora, y si no, se los vuelvo a subir o se los subo a través de alguna foto o algún archivo, ¿les parece? Bien, perfecto. Y ahí, generalmente lo de la tarea, fíjense en que voy a poner la fecha de la tarea del día de hoy, voy a poner la fecha para el día jueves, pero recuerden que solo lo suben aquellos a los que se lo indico a través de la captura de la foto que le saquen a su trabajo, ¿sí? Para que no lo hagan en la computadora, que lo hagan de puño y letra, ¿sí? Así que estoy mirando a ver si tengo acá, pero no tengo acá encima el listado. Bien, no, se los voy a subir a través de la captura, así lo tienen. Generalmente el curso, no tengo casos particulares que estén en situación complicada respecto de ustedes, han entregado casi todos sus trabajos. Pero bueno, después se los vuelvo a subir, así lo pueden ver en todo caso. Y ahora lo chequeo a través de la plataforma. Si no, se lo subo ¿ustedes están todos en Classroom? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, así también lo subo en Classroom, por las dudas, que no aparezca la plataforma. Sí. Bien. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra consulta, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Chao, chicos. Que la pasen bien. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao.